Bien, hermanos, le invito a tomar asiento. Hoy nos toca, hemos estado viendo la serie de Efesios, ¿verdad? Y hoy nos toca un pasaje que cuando lo vi me asusté, la verdad. Me asusté porque nunca me había tocado predicar o exponer un pasaje tan largo, tan extenso, del versículo 17 al 32, son más de 10 versículos. Cuando lo vi me asusté, dije, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí me fueron calmando los ancianos de la iglesia de Melipilla. Ahí sí. Me dijeron que cuando encontrara la verdad teológica no iba a ser tan complicado. Y allá estamos con la serie de Pedro, y para serle sincero me costó, aunque fuese un pasaje más cortito, el pasaje de Pedro de la semana pasada que este, y es por una sencilla razón: Pablo es muy estructurado. Pablo es demasiado estructurado y es como que te entrega el mensaje para predicarlo. Obviamente uno tiene que meditar en ello y profundizar. Y hoy, hermanos, quisiera por un momento, el pasaje está en Efesios 4, versículos del 17 al 32, para que lo estén buscando en sus Biblias. Quisiera por un momento recordarles una historia, una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento, que es la salida de Israel desde Egipto, el Éxodo. Después de siglos de esclavitud, como usted sabe, Dios liberó con mano poderosa al pueblo hebreo. 10 plagas puso. Les hizo pasar por el Mar Rojo, les guió con la nube, la nube de fuego, el maná del cielo, con eso los alimentó. Habían visto la mano de Dios estas personas, estos hebreos. Pero ¿qué fue lo primero que hicieron al enfrentar dificultad? Cuando los captores, cuando los maestros de esclavos se quejaron y dijeron, vamos a buscarlo, cuando estaban escapando de Egipto. ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo hebreo en ese tiempo? Se quejó. Eso fue lo que hizo. Y fue lo primero que hizo. Le dijeron a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Si estábamos tan bien allá, ya teníamos comida, estábamos mejor, estábamos comiendo asado, cosa que si usted lee para atrás, no es muy verdad, ¿verdad? No es tan así. Estábamos mejor. Dios los sacó de la esclavitud, hermanos. Los sacó de la esclavitud, pero la esclavitud no había salido del todo de ellos. Eso es algo importante que notar. Escucha esto. Puedes sacar a las personas de la esclavitud, pero no es tan fácil sacar la esclavitud de las personas. Y se notó ahí, y como vamos a ver ahora, no solo le pasaba a Israel, o no solo le pasa a ellos, y también en ese tiempo a ellos, porque también nos pasa a nosotros, que todavía a veces, siendo libres, parecemos esclavos todavía. Cristo nos salvó, nos ha perdonado, nos ha dado una nueva identidad en Cristo, pero muchas veces seguimos pensando, reaccionando y viviendo como si aún estuviéramos en Egipto, como si no hubiera pasado nada, como si fuésemos los mismos de antes. Y sucede, pasa. Y este pasaje de Efesios 4, versículo 17 en adelante, nos habla exactamente de esto. Exactamente de esto. Pablo les escribe a creyentes, personas que ya han sido sacadas del viejo mundo, que ya han escuchado el Evangelio, pero que necesitan aprender a vivir como nuevas criaturas. Eso es lo que por eso Pablo escribe esta parte del pasaje. Hay un teólogo que se llama Alec Motyer, que en realidad ya murió hace mucho tiempo, pero él era erudito en el Antiguo Testamento, y un día le preguntaron si podía hacer conectar algo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y él dijo lo siguiente, si tú le hubieses preguntado a un israelita después del Éxodo, ¿quién eres tú? Esa es la pregunta, ¿quién eres tú? Él no te habría dicho, soy un esclavo egipcio.
Él te habría dicho, fui esclavo, pero Dios me rescató, me cubrió con la sangre del Cordero, me sacó con poder, me hizo suyo y ahora estoy en camino a la tierra prometida. ¿No te suena familiar eso? ¿No es lo que respondería un cristiano si le preguntaran ¿quién eres tú? Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si tú estás en Cristo, ya no eres quien eras. Fuiste perdonado, adoptado, hecho nuevo. Pero ahora tienes que aprender a vivir como quien eres, con esta nueva identidad en Cristo. Y para eso Pablo nos da 3 llamados claros, y estos son los puntos principales que vamos a tocar hoy. Deja atrás tu antigua forma de vivir. Renuévate en tu mente y vístete del nuevo hombre creado por Dios. Deja atrás tu antigua forma de vivir, renuévate en tu mente y vístete del nuevo hombre. Quiero, obviamente, encomendarme al Señor antes de seguir. Padre, te doy gracias, Señor, porque permite, Señor, que podamos compartir, Señor, en un mundo que sabemos que está corrompido, que vemos pecados, Señor, por todos lados. Padre, sabemos también, entendemos intelectualmente, solo intelectualmente a veces, de que somos nuevas criaturas, Señor, que tú nos has vestido, Señor, de santidad y justicia según Cristo. Y te pido, Señor, que este mensaje, esta palabra, Señor, pueda llegar a cada uno de nosotros. Yo como servidor tuyo, Señor, al igual que mis hermanos, no soy más, sino que menos, Padre, solamente privilegiado, Señor, de ser usado, Padre, en esto que tú has puesto en mi corazón y has puesto la oportunidad, Señor, pero en ningún momento, Padre, soy más, Señor, de lo que tú me has hecho, Padre. Y gracias por esto, te pido que puedas guiar nuestro corazón a entender todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Efesios 4, versículo 17 al 19. Después de Pablo haberles mostrado en los versículos anteriores la gloria de la nueva vida en Cristo, Pablo comienza esta parte con una advertencia firme. Y, si usted lee ahí en el versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles. Dice. Esto pues digo y requiero en el Señor. No sé si hay muchas partes en la Escritura donde Pablo comienza diciendo de esta forma, con esta autoridad. Porque si usted se fija, no es un consejo, no es una sugerencia. Pablo está diciendo, les hablo con la autoridad de Dios mismo. Ya no vivan como antes, como vive el mundo sin Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo, con toda autoridad apostólica y de Dios mismo. ¿Y por qué le dice esto a cristianos? Porque una de las primeras preguntas que nos podría surgir, ¿por qué le está diciendo esto a los cristianos? Si los cristianos son nuevas criaturas, son transformados, ya han sido transformados por medio del Evangelio, de la gracia. Y la respuesta es porque aunque han sido sacados del mundo, todavía pueden vivir como si siguieran en Él. Y ahora quiero que pienses que todo lo que voy a decir ahora, estoy hablando de los Efesios, estuve hablando de los Hebreos, pero ahora estoy hablando de nosotros. ¿Ya? No importa que estemos en el pasaje en Efesios y haya sido escrito hace 2000 años, no. Esto es para nosotros. Pablo describe cómo vive el mundo sin Dios en los versículos que siguen. Y quiero decirles que no comienza con sus actos. Él dice que andan en la vanidad de su mente. No comienza con sus actos, sino con su mente. Es decir, sus pensamientos están vacíos, huecos, sin ningún rumbo eterno. Viven pensando en lo inmediato, en lo superficial, en lo que perece. Hoy existen aplicaciones como TikTok, que yo creo que muchos de ustedes han escuchado, que es todo inmediato. Ya la gente no puede soportar escuchar cosas muy largas, siempre tiene que ser todo corto, todo corto. Y no es solo eso lo que dice Pablo. Él dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Dice, no ven con claridad su forma de pensar. No ven con claridad, su forma de pensar está envuelta en tinieblas.
en tinieblas morales. Le parece sabio lo que en realidad es necio. Le parece libertad lo que en realidad es esclavitud. Eso es lo que está describiendo Pablo de la gente que está sin Dios. El pecado, hermano, promete libertad, pero siempre te encadena más. Y todos aquí lo hemos experimentado. Todos. Y más aún, o peor aún, sigue diciendo, están ajenos de la vida de Dios. Están desconectados de Dios. Sin comunión con el Dios que da vida. No solo están lejos, están muertos en vida. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Por qué? Pablo dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. No es ignorancia inocente, por supuesto. No es que no lo sepan. Es una ignorancia que nace de un corazón endurecido. Un corazón que no quiere escuchar, que no quiere rendirse, que se ha cerrado a la voz de Dios. Eso es un corazón duro. Un corazón endurecido no es un corazón fuerte, al contrario, como algunas personas podrían pensar. Que uno ve algo duro, claro, diría que es difícil de moler o de picar. Es un corazón enfermo, eso es un corazón duro. Yo pensaba ¿qué es lo que es un corazón? El corazón es un músculo que está hecho de carne. Si usted lo toca, es blando, suave. ¿Y qué es lo que pasa con un corazón enfermo? O sea, con un corazón duro, que está enfermo. El resultado final de ese corazón es que perdieron toda sensibilidad. Toda sensibilidad. Ya no les duele pecar. Ya no les duele el pecado. Ya no les remuerde la conciencia, sino que la tienen cauterizada. Ya no les molesta hacer lo malo. Cuando el alma se endurece, hermanos, cuando el alma se endurece ya no duele pecar, y es una de las cosas, o lo más peligroso que nos puede pasar a los cristianos incluso. Entonces, ¿qué pasa después? Se entregan, se rinden como alguien que deja de nadar en el río y se deja llevar por la corriente del pecado. Entonces, eso es lo que Pablo dice, que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Imagínese. No ponen resistencia, no luchan, al contrario, desean más, quieren saciarse y nunca se sacian. Y esta es la verdad de esta parte del texto, es que no basta con haber sido salvo, hermanos. Hay que aprender a vivir como salvo. Hay que aprender a vivir como cristiano. No es solo salir de Egipto, es que Egipto salga de tu corazón, de nuestro corazón. Por supuesto, el pasaje es más largo. Pablo no quiere solo advertir, porque esta es una advertencia para los cristianos, una muy seria, por cierto, sino que quiere recordarnos quiénes somos ahora en Cristo, porque el Evangelio no solo nos dice lo que debemos dejar atrás, sino también nos dice lo nuevo que Dios ha creado en nosotros. No es solo que el Señor nos salvó de la condenación, no, es mucho más, por la gracia infinita del Señor. Y este es nuestro segundo punto. Renuévense en su mente y vístanse del nuevo hombre. Vístanse del nuevo hombre. Pablo nos acaba de mostrar la condición trágica del mundo sin Dios. Pero ahora cambia el tono. Ahora dice lo siguiente. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Notas que dice, o notas que no dice, no aprendieron de Cristo, sino que dice, no aprendieron a Cristo. El cristianismo no es solamente aprender doctrina, venir los domingos, escuchar la palabra y aprender cosas nuevas. No, es conocer a una persona. Por eso que dice conocer a Cristo.
es haber sido unidos a Cristo, unidos a Él, haber recibido una nueva vida por Él. Y ahora caminar como Él anduvo. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es solo aprender información, es ser transformados por una relación. Eso es. Por eso Pablo les recuerda, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad no está en una ideología, hermanos. No está en una doctrina, simplemente la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad en Juan 14. Él lo dijo, Él es la verdad. Entonces, es una persona. Si ustedes han conocido esa verdad como cristianos, si hemos conocido esa verdad como cristianos, si Cristo realmente ha llegado a nuestra vida, tiene que notarse. Eso es. Tiene que notarse. Como alguien que pasa mucho tiempo con otra persona, se empiezan a pegar sus costumbres, empieza a hablar como él, empieza a comportarse como él. Y no solo en lo que creemos, sino en cómo vivimos. Se tiene que notar. Entonces, aquí Pablo presenta el proceso del cambio cristiano en tres movimientos. Primero, despojarse del viejo hombre, luego renovarse en el espíritu de la mente y luego vestirse del nuevo hombre. Ese es el proceso ordenado que nos da Pablo ahí. Y en primer lugar, despojarse del viejo hombre, versículo 22. Es un llamado directo, por supuesto. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y esto quiero que entendamos muy bien. Si bien es teología, doctrinal, es muy importante que lo entendamos bien. El viejo hombre no es un amigo que se reforma. No es un amigo que se reforma. Es un enemigo que se desecha. Así debemos verlo los cristianos. No como algo que podemos cambiar, como reformar o mejorar. El viejo hombre, en otras palabras, no se reforma, se crucifica. Eso es lo que se hace. ¿Y cómo es ese viejo hombre? Dice Pablo. Está viciado conforme a los deseos engañosos. El pecado promete, pero engaña. Dice, esto te hará feliz y luego te deja vacío. Eso es lo que hace el pecado, te engaña. Los deseos engañosos te dicen que puedes controlar el pecado y esto de verdad le pasa a los cristianos. Los deseos engañosos te dicen que puedes controlar el pecado hasta que el pecado te controla a ti. Por eso hay que despojarse de esa ropa vieja, que es la ilustración que da. No basta con haber sido salvo, hay que vestirse cada día de quién soy ahora. Y permítame ilustrarlo de la siguiente forma. Imagina un hombre que por años ha vivido en las calles, o sea, es una persona sin hogar. Su ropa está sucia, está rota, infestada de mal olor. Esa ropa le recuerda cada noche que no tiene casa, le recuerda que no tiene dignidad, le recuerda que no tiene identidad. Usted ha visto a esas personas, ¿verdad? En las calles. No es solo una ilustración mágica o mística, es algo cotidiano que nosotros vemos. Bueno, un día, imagínense que un día una familia con mayores recursos y compasiva lo encuentran, lo bañan, lo alimentan, lo visten con su nueva ropa, limpia, digna y justa para él. Y lo adoptan como uno de los suyos. Le dicen, esta es tu casa, esta es tu cama, este es tu lugar, ya no eres quien eras. Pero al día siguiente este hombre se despierta y lo primero que hace es ir a la basura. ¿Te vuelve a poner la ropa? Esa es la pregunta lógica. Ustedes mismos yo creo que demandarían lógica en la persona. Dirían, ¿pero por qué lo haces? Si ahora tienes todo nuevo. La respuesta tal vez sería porque se siente más cómodo con lo que ya conoce. Tal vez porque no ha entendido del todo que ahora es parte de una nueva familia. Hermanos, así muchas veces vivimos.
Es verdad, así vivimos. Dios ya nos limpió, ya nos adoptó, ya nos vistió con la justicia de Cristo, pero muchas veces volvemos a buscar esa ropa vieja. Volvemos a ponernos esa antigua ropa. Esto, lo que está describiendo Pablo aquí es el proceso de la santificación, la santidad. Y la santidad, hermanos, no es solo alejarse del pecado. La santidad no es solo luchar con uñas y dientes por dejar el pecado. Es vestirse con la dignidad que Dios te ha dado en Cristo. Por eso que muchos de nosotros fallamos. No logramos pasar la prueba. Cuando intentamos por todos nuestros medios dejar de pecar, leyendo libros tal vez, orando, acudiendo a otros, tal vez no hemos entendido simplemente lo que es tener una nueva vida. Segundo movimiento, renovarse en el espíritu de la mente, versículo 23. Pablo no está diciendo cambia tu conducta. Él está diciendo renueva tu mente. Renueva tu mente. El problema está en cómo pensamos, cómo interpretamos la vida, cómo vemos la vida, cuál es nuestra cosmovisión, cómo evaluamos también lo bueno y lo malo. Renovar la mente no es simplemente aprender cosas nuevas, como mencioné antes, es dejar que la palabra de Dios reeduque nuestro corazón. Eso es renovar la mente. No es con libros cristianos o con psicólogos o con amigos. No, es con la palabra. Debemos renovar nuestra mente. La renovación del corazón, hermanos, comienza por la renovación de la mente. Es decirle al Señor, cámbiame desde adentro, enséñame a amar lo que tú amas y a odiar lo que tú odias. Y eso solo se consigue en la Escritura, pasando tiempo con Él. La renovación, como dije, del corazón comienza por la renovación de nuestra mente. Versículo 24, el tercer movimiento, vestirse del nuevo hombre. Vestirse del nuevo hombre. Finalmente Pablo dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y esto es lo que quería que aprendieran o que quedara muy claro. No es una mejor versión de ti mismo. No es una mejor versión de ti mismo. Es una nueva creación hecha por Dios a su imagen. Hecha por Dios y a su imagen. Así como Adán fue creado a imagen de Dios en Génesis, ahora en Cristo somos recreados, hechos nuevos para reflejar su carácter, el carácter de Cristo. Justicia y santidad según la verdad, no según nuestros sentimientos, no según la cultura que nos rodea ni la moda, sino según Cristo mismo. Eso es, vestirse del nuevo hombre. Vestirse del nuevo hombre no es actuar diferente, porque aquí todos podemos actuar diferente. No es tan difícil. Eso no causa ningún cambio. Sino que es vivir conforme a quien ahora soy en Cristo. Es esta nueva ropa. Es esta nueva ropa, hermanos. Pero Pablo no se queda aquí. No se queda en ideas generales ni en conceptos abstractos que podemos entenderlo con la mente, sino que Él quiere bajarlo a nuestro corazón y lo baja a la vida diaria, a la vida cotidiana. Porque vestirse del nuevo hombre no es algo que pasa solo en la mente o en el corazón. Se nota en cómo hablas. Se nota en cómo reaccionamos, cómo trabajamos, cómo tratamos a nuestros prójimos, a todas las personas que nos rodean. En otras palabras, la nueva identidad, hermanos, produce una nueva manera de vivir concreta, visible y es palpable. Se puede ver. Se puede ver.
Y eso nos lleva al tercer punto. Vivan como nuevas criaturas mostrando a Cristo en lo cotidiano. Vivan como nuevas criaturas mostrando a Cristo en lo cotidiano. Hermanos, si hemos sido renovados en Cristo, si nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos vestido del nuevo hombre, entonces esto tiene que notarse. Y Pablo ahora va directo al grano, no se queda en lo general, sino que dice, va directo al corazón y también la boca, va directo a las manos, va directo a las emociones y las relaciones. Versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verdad en lugar de mentira. Verdad en lugar de mentira. Mentir no es simplemente un pecado moral, hermanos. Es una traición al cuerpo de Cristo. Cuando mientes, son hermanos, están mintiendo a tu propio cuerpo. Eso es lo que está pasando. La mentira, hermanos, quiebra la comunión, pero la verdad fortalece la unidad. Versículos 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dominio propio en lugar de ira destructiva. Dominio propio en lugar de ira destructiva. ¿Qué es esto? La ira no es pecado en sí, porque ustedes saben que Dios está enojado, está irado con el pecador, con el pecado. Jesús incluso se indignó en el templo. Pero nuestra ira, que no es igual a la de Dios y la de Jesucristo, es corrupta, puede volverse destructiva. Orgullosa, se puede volver vengativa incluso, llegar a la venganza. Y Pablo dice, no la guardes, no la acaricies, no duermas con ella. Porque si lo haces, le estás cediendo terreno al diablo en tu vida. Guardar enojo, hermanos, es abrirle la puerta al enemigo en tu propia casa. Eso es. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es como totalmente lo opuesto. Totalmente lo opuesto. Trabajo honesto en lugar de robo. Pero va más allá. El cambio no es solo ya no robes, sino que trabaja con propósito de generosidad. Con ese propósito, despréndete de las cosas materiales. Y aquí uno podría decir, ¿ves por eso que tienes que darle todo el dinero a la iglesia? No, no se trata de eso, no, para nada. Dios quiere, o Dios no solo quiere manos limpias, hermanos. Eso es, Dios no solo quiere manos limpias, o sea, que no roben. Quiere manos útiles y corazones generosos, porque Él lo entregó todo, por supuesto. El Evangelio no solo te enseña a dejar de tomar, sino a empezar a dar. Eso es. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación. Palabras que edifican en lugar de palabras que destruyen. Esto lo estuvimos viendo un poco allá el domingo pasado, de que la lengua puede ser muy destructiva. La lengua puede sanar o puede podrir. De hecho, la palabra que se utiliza aquí para corrompida es la misma que se usaba para una fruta pasada, una fruta que estaba podrida, inútil. Es eso. Y Pablo dice, no hables lo primero que se te venga a la mente o lo primero que se te ocurra, habla lo que construye, lo que edifica, lo que da gracia. Nuestras palabras pueden ser un martillo o pueden ser una caricia, una espada o un bálsamo. ¿Se dan cuenta del contraste? El nuevo hombre, hermanos,
no solo guarda silencio ante lo malo, sabe hablar lo que da vida. Versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sensibilidad espiritual en lugar de resistencia al Espíritu. Sensibilidad espiritual en lugar de resistencia al Espíritu. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es una persona y vive en nosotros. Cuando pecamos no solo quebramos una ley, una regla, no es eso. Quebramos una relación cuando pecamos. Entristecer al Espíritu es vivir como si Él no habitara en nosotros, y eso es bastante trágico. Es trágico porque menospreciamos la presencia de Dios en nosotros. Cuando el Señor ha matado por tocar el arca a personas y está viviendo en nosotros, y a veces vivimos como si Él no estuviera en nosotros. Versículo 31 al 32a. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La amargura, hermanos, es como un veneno almacenado en nuestra alma. Hay gente, usted ha conocido personas que son amargas, ¿verdad? Algunos son cristianos, de hecho. Como un pastor decía, algunos han sido preservados en azúcar, otros han sido preservados en vinagre, pero aún así han sido preservados por la gracia del Señor, porque no depende de nosotros. Pero hay personas que viven en amargura, tal vez porque los propósitos del Señor son diferentes en ellos, aunque no tienen por qué vivir en amargura. La palabra nos está diciendo, quítense esto. A veces tienen motivo. Puede que su vida haya sido una triste y trágica vida, la cual el Señor le ha dado. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? A veces el Señor hace eso. El Señor se glorifica a veces en estas vidas que sufren mucho. Es parte de entender el sufrimiento, pero sin salirme del tema, hay personas que viven con esta amargura en el alma, pero es como un veneno. La gritería y el enojo son síntomas de un corazón que no ha sido sanado, hermanos. Pero Pablo nos dice, conténganlo, resístanlo, aguántenlo hasta que yo venga. No, él dice, quítenlo, sáquenlo de raíz. Sáquenlo. Lo interesante y lo hermoso es que dice que debemos reemplazarlo, pero ¿por qué cosas? Dice luego, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Perdonándoos unos a otros. ¿Cuál es la medida? Y esto me lleva al último punto. ¿Cuál es la medida? Todo lo que Pablo ha dicho hasta acá, y esto me llamó mucho la atención porque Pablo de verdad estructura todo muy bien. Obviamente nada está escrito al azar o por su cerebro o por su inteligencia, sino por el Espíritu, por el Señor. En otras palabras, fue el Señor quien estructura todo bien. Todo lo que hemos visto hasta aquí, todo lo que Pablo ha dicho hasta aquí, despojarse del viejo hombre, renovarse, vestirse de nuevo, hablar con verdad, perdonar, ser benignos, no tiene sentido, ningún sentido ni poder si lo separamos de la última frase del versículo 32, que es la parte B del versículo 32, que dice, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está el fundamento. Ahí está la fuerza. Ahí está el fuego que mueve el motor de la santificación en nosotros. No cambiamos, hermanos, para que Dios nos acepte. Cambiamos porque ya fuimos aceptados en Cristo.
No perdonamos porque el otro lo merece. Perdonamos porque nosotros no lo merecíamos. Y aún así fuimos perdonados. En Cristo, Dios no te ignoró. No te dijo, bueno, hazlo lo mejor que puedas y ya veremos al final. No, hermanos. Él vio toda tu suciedad, toda mi suciedad, toda nuestra vergüenza, todos nuestros pecados repetidos. Y aún así envió a su Hijo a morir en tu lugar, en mi lugar. Ese es el motor, esa es la fuerza. Hay una historia real de una joven cristiana que nació y vivió en un lugar firme en el Evangelio, con padres que la amaban mucho. Pero al llegar a la adolescencia, que es una etapa muy difícil de los jóvenes, se rebeló completamente. Se fue de casa, vivió en pecado, se involucró con drogas, con relaciones abusivas y terminó hundida en la calle, viviendo en la calle. Pasaron los años y una noche, en medio de su desesperación, recordó una frase que su madre siempre le decía cuando niña. Le decía, nada de lo que hagas va a hacer que yo te deje de amar. Y entonces, llorando, decidió volver a casa. Llamó desde una estación de buses. No le respondieron, tal vez porque no había nadie, pero dejó un mensaje de voz que decía, mamá, voy en camino, pero no sé si me van a querer recibir. Así que, si me esperan, por favor, cuelguen una sábana blanca en el árbol grande del frente de la casa. Si la veo desde el bus, sabré que me reciben. Si no la veo, seguiré de largo. Como ustedes imaginan, el viaje fue largo. Fue largo. Cuando el bus ya dobló la última esquina, la última curva, la joven se paró con el corazón en la garganta, con la cara pegada al vidrio, viendo si es que había algo, pero no había una sábana, hermanos. Vio el árbol entero cubierto de sábanas blancas. Y a sus papás esperándolo con los brazos abiertos. Hermanos, así es el perdón de Dios. Así es el perdón de Dios. No te espera con juicio en la puerta. Te corre a abrazar con todo el peso de la cruz a sus espaldas. Y hermanos, hermanas, ¿cómo no vamos a perdonar si hemos sido nosotros perdonados primero así? ¿Cómo? ¿Cómo no vamos a vivir como nuevas criaturas si fuimos amados cuando no lo merecíamos? No depende de nosotros. No es por nosotros. La santidad no es el precio para ser aceptado. La santidad no es el precio para ser aceptado, es la respuesta de un corazón que ya fue aceptado por gracia. Eso es. Por este pasaje del versículo 17 al 32 hemos caminado. No solo nos llama a cambiar, sino que nos recuerda quiénes somos realmente en Cristo. Pablo nos enseñó, dejen atrás su antigua manera de vivir, ese viejo hombre que está podrido por dentro, lleno de engaños. Nos enseñó, renuévense en su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, no según vuestros impulsos o nuestros impulsos. Nos enseñó, vivan como nuevas criaturas, mostrando a Cristo en lo cotidiano, en la vida, en sus palabras, en su trabajo, en sus relaciones, en sus reacciones incluso. Y finalmente, recuerden que todo esto es posible
porque Dios ya nos perdonó en Cristo. No se trata de esforzarnos para ser aceptados. No se trata de eso, sino de responder con amor a un amor que ya nos fue dado. Entonces, permíteme preguntarte hoy. Permíteme hacerte unas 3 preguntas. ¿Qué ropa vieja no te has quitado todavía? ¿Qué cosa está todavía ahí en tu corazón que no has quitado? ¿Qué parte de tu viejo hombre todavía estás tolerando? ¿Qué piensas que tal vez no es tanto problema vivir con eso? Total, todo el mundo lo hace. ¿Qué palabras o actitudes estás repitiendo que ya no te corresponden como hijo de Dios? Cristo no murió para que sigamos viviendo igual. Eso te lo aseguro. Cristo no murió para que sigamos viviendo igual. Murió para que seamos nuevos. Para que vivamos como libres, como hijos, como perdonados realmente. La cruz no solo nos salvó, sino que nos habilita para vivir como salvos. Nos enseña a vivir como salvos. Así que, por favor, no te vayas de este lugar con el traje viejo puesto, por favor. Hoy es el día que debemos vestirnos con gozo, con humildad, con la dignidad del nuevo hombre creado por Dios. Y si sientes que has fallado, que te cuesta demasiado, que has caído y que se ha endurecido tu corazón, por favor, escucha esto y no te vayas sin escuchar esto. Dios no colgó una sábana blanca. Dios colgó a su Hijo en la cruz para que supiéramos que Él nos espera con los brazos abiertos. Amén. Señor, te doy gracias, Padre, por tu misericordia. Padre, porque no hay Padre más perfecto que tú. Estamos lejos de ser perfectos, Señor, pero hemos aprendido, Señor, una gran lección de que podemos parecernos más a tu Hijo. Podemos parecernos más a Él. No por nuestras fuerzas, por tu gracia, por creer realmente lo que nos has enseñado, lo que nos has mostrado, lo que nos has entregado, Señor, en nuestra vida. Y todos hemos experimentado aquí tu gracia, tu perdón, Señor, tu misericordia. Por favor, permítenos, Señor, despojarnos de ese viejo hombre y vivir, vestirnos de nuevo, renovando nuestra mente en la Escritura, pasando el tiempo con tu Hijo, Señor, con Jesucristo. Te pido que podamos aprender esto, y si hay alguien, Señor, que le ha costado, Padre, seguir esta carrera, o piensa que ha caído en un hoyo profundo, tal vez del cual no puede salir, yo te pido que puedas tocar su corazón y hacerle entender de que no hay nada que Él pueda hacer, Señor, para que tú frunzas el ceño, Señor, para con Él. No, Padre. Nos amas y nos has amado siempre. Gracias te damos por ese amor tan grande. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ha de ser llevada por aquellos que han gritado, veme aquí.